Pero Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, ¿no? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Repito, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará, no ingresará, no estará en el reino de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Continuamos, Señor, con estas enseñanzas del reino tuyo, Señor. Y una vez más, Señor, prepara los corazones, las mentes, Señor. Quita toda incredulidad, toda fortaleza mental, Señor, Dios de la gloria. Todo aquello que esté impidiendo que tu palabra pueda tocar ese corazón y esa mente, para que podamos ser transformados, Señor. Podamos ser, Señor, Dios de la gloria, mostrar la gloria tuya en donde vayamos, Señor. Y podamos experimentar cada vez más, Señor, ese reino tuyo, Señor, que se establece cuando nosotros te conocemos, bendito Rey. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria, por esta maravillosa palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. 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 Alaben al Señor, hermano. Alaben al Señor. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Bien. El título de este mensaje se llama El misterio para entrar al reino de Dios, ¿no? El misterio para entrar al reino de Dios. El tema principal, pues, de la predicación de Jesús fue acerca del reino de Dios, ¿no? Cuando hablamos del reino de Dios, no se refiere al hecho, pues, de haber sido salvados e ir al cielo, aunque eso forma parte de ello. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios. Se refiere a cualquier situación en el cielo o en la tierra que llegue a reflejar el poder, la soberanía y la santidad de Dios. Jesús, pues, estaba dispuesto a darles a los discípulos y a los otros discípulos una comprensión especial de cómo Dios estaba obrando en ese momento, ¿no? La palabra misterio, según la Biblia, significa conocimiento retenido. Se refiere a algo que está oculto y que no está fácilmente disponible para el público. Algo que solo se descubre y se comprende a través de una revelación de Dios. Marcos, capítulo 4, versículo 11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Jesús, pues, les dijo a sus discípulos que ellos les es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea que el reino de Dios es un misterio. Mas a los que están afuera, o sea, a los incrédulos, a los que no conocen a Dios, a los que rechazan la gracia, a ellos se les muestra por parábolas. Según Marcos capítulo 4, versículo 11, el reino de Dios entonces es un misterio, ¿no? Está oculto, su conocimiento está retenido. Es más, son varios los misterios encerrados en un mundo espiritual, tanto así que Jesús vino a predicarnos el reino. Y cuando entendemos cada ministerio del reino, vamos entrando a esa dimensión de gloria y de poder, ¿no? Hermanos, los cristianos tenemos que vivir bajo ese gobierno del reino de Dios. Cuando vives solamente bajo el gobierno del hombre, o sea, bajo el sistema terrenal, te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de angustia, ¿no? Te va a dar depresión, te va a dar rabia. Pero cuando en medio de ese sistema terrenal entras al sistema del reino de Dios, las cosas cambian. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué? Muchos cristianos no pueden vencer porque viven en ruina, viven en maldición, viven con ataduras y conocen la Biblia. ¿Saben por qué viven así, hermanos? Porque no conocen los misterios del reino de Dios. Esa es la verdad. No conocen los misterios del reino de Dios. Cuando usted no conoce algo, por más que usted lo tenga cerca, no lo disfruta. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado el reino. ¿Y por qué no se le ha revelado el reino? Porque no lo quiere. Ninguna revelación
ha sido escondida. Y aquí lo vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, perdón, dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Y el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló. Repito, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero si Dios ya nos lo reveló el misterio, ¿por qué están retenidas entonces para muchos cristianos? ¿Qué los retiene a estos cristianos que cuando leen la Biblia no entienden, no se les revela los misterios del reino? Tres cosas suceden por el cual no entienden. Primero, el orgullo. Cuando usted es una persona orgullosa, tiene ceguera espiritual. Segundo, una persona independiente, no quiere depender de Dios, hace lo que a ellos les parezca. Y tercero, una persona apática a su palabra y a su revelación. Bien. Entonces no debemos ser orgullosos, no debemos ser independientes ni apáticos a su palabra y a su revelación. Ahora, cuando la Biblia habla del reino, lo hace de dos maneras: el reino de Dios y el reino de los cielos. Usted va a encontrar esa referencia en la Biblia. En una parte dice el reino de Dios y en otra parte dice el reino de los cielos. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, versículo 20 dice: preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Hace una idea de que no vendrá, que se viene del cielo. El apóstol Pablo también hace referencia a ellos en Romanos capítulo 14, versículo 17, y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Hace referencia a de que nosotros podemos experimentar ese reino en nuestro interior, en nuestro alrededor. Entonces, el reino de Dios hace referencia al lugar donde Dios habita, pero también hace referencia a esa extensión de ese reino de la tierra. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, en la mayoría de veces hace referencia a una extensión, dice, a una extensión de ese reino espiritual aquí en la tierra. En cambio, hay otra referencia en Mateo capítulo 4, versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos. Aquí cambia la referencia. Ya no dice el reino de Dios, sino que dice el reino de los cielos. ¿Qué dice? Que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, cuando habla de allí, del reino de los cielos, también está haciendo referencia al lugar donde habita Dios y sus ángeles, pero hace más peso, ¿no?, en ese mundo espiritual, en ese reino celestial, ¿no?, en donde permanece el Señor y sus ángeles. Pero cuando se habla del reino de Dios, hace más referencia a la extensión de ese reino aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando oramos, dice, por sanidad, los pastores entonces empiezan a orar por sanidad. Entonces, de ese reino de los cielos viene una extensión y el reino de Dios se manifiesta sanando enfermos. Hay un ambiente de gloria y los enfermos se sanan. El reino de Dios está aquí en la tierra, hermano, porque es la extensión de ese reino de los cielos que está arriba, se manifiesta aquí en la tierra. ¿No? Esa extensión, esa embajada, se manifiesta cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hay alguien en tu casa y se busca a Dios, se mete con Dios. ¿Por qué? Porque ama, ¿no? Hay una embajada, se crea una atmósfera alrededor de ese cristiano que busca al Señor con denuedo, con deseos, ¿no? Entonces, ahí, y en esa pequeña embajada se establece el reino de Dios, ¿no? Es la extensión del reino de los cielos. Cuando se establece en el lugar donde tú estás buscando, ahí se establece ya el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén por lo que están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Se entiende? Bien. ¿Ven qué precioso es esto, hermanos? Ahora, muchos no han comprendido este misterio y por eso
no logran vivir pues la bendición que Dios quiere en la tierra. Muchos están esperando morir y dicen, Señor, no veo la hora de morir y disfrutar el reino de los cielos. Así a veces nos expresamos. Espere, antes de morir, usted ya puede vivir bajo la influencia de ese reino aquí en la tierra. Tanto así que la palabra lo dice, hermanos. Mateo 6, versículo 33, un pasaje muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Este versículo no dice, pues, ir al reino de los cielos. No dice, vayamos al reino de los cielos, porque no podemos ir allá. ¿Por qué? Porque todavía tenemos este cuerpo físico. Este cuerpo no puede llegar al cielo, ¿no? Imagínese usted ir por allá, al reino de los cielos. Se muere, porque no está, este cuerpo no puede entrar al cielo todavía. Pero sí podemos buscar el reino de Dios, que es la extensión de ese reino aquí en la tierra, ¿no? Y cuando dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿de qué cosas está hablando este versículo? Si vemos el contexto entonces de este versículo, habla de los afanes de la vida, la comida, la bebida, el vestido y todo lo que usted necesita para subsistir en la tierra. De eso está hablando, ¿no? Esto no se trata del evangelio de la prosperidad, por ejemplo, por si acaso. Se trata solamente de mirar y observar que cuando buscamos el reino de Dios y estoy en la influencia de este reino, todas estas cosas que necesito para subsistir en la tierra me serán añadidas. Y aquí hay un misterio. Ni siquiera tengo que buscar las cosas que necesito para subsistir en la tierra, hermano. No tengo que buscarlas. Cuando yo me enfoco en las cosas de Dios, Dios en su poder me añade lo que necesito. Ese es el misterio. ¿Por qué preocuparnos entonces? ¿Por qué desesperarnos entonces en qué tiene que comer, qué tiene que vestir, ¿no? ¿Qué tiene que ser aún sanado? Si todo lo añade el Señor. Ese es el misterio que la iglesia tiene que entender. Claro, que debo trabajar, que debo estudiar, ¿no? Me debo esforzar, pero sabiendo que dependemos de Dios. ¿Cuánta gente estudia y trabaja y le va mal? ¿Han visto, no? Estudian, trabajan, pero le va mal. Hermanos, necesitamos entonces buscar el reino de Dios, que es la extensión de ese reino espiritual en la tierra. Pero muchos no pueden entrar en esa atmósfera del reino, en esa influencia del reino de Dios. Muchos cristianos pues no viven bajo la influencia del reino de Dios. ¿Por qué? Porque viven vidas amargadas, peleando, llorando, desesperados. Y uno dice, ¿será que este hermano es cristiano? Mire cómo trata a su mujer, mire cómo trata a sus hijos. Se presta dinero y no paga, ¿no? ¿Será que vive bajo la influencia del reino de Dios? ¿No? ¿Cuántos cristianos conocen la Biblia, conocen la iglesia, tienen hasta cierta amistad con el pastor, pero todavía no viven bajo la influencia del reino de Dios? Por eso viven cansados, viven desesperados, angustiados, y no dicen de qué están cansados, de qué están desesperados. La respuesta es porque no están bajo la influencia del reino de Dios. Es como cuando uno camina, a donde uno vaya, esa influencia va contigo. Aquel que es consciente, aquel que busca de Dios, aquel que persevera en las cosas de Dios, ese reino va con él, donde vaya, ¿no? Donde vaya. El apóstol Pablo dijo, estad siempre gozosos. Y uno dice, es imposible estar siempre gozosos con tantos problemas que hay. Pero cuando estás bajo la atmósfera del reino de Dios, les aseguro que sí, que hay gozo. ¿Por qué? Porque estamos experimentando el reino de Dios alrededor de ti. La atmósfera, la extensión del reino de los cielos se ha manifestado alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que te sientas gozoso, a pesar de los problemas, de las dificultades que podamos tener. Amén. Por eso hay veces que uno se queda sorprendido de hermanos que llegan tan cargados y se levantan cargados, no hablan con nadie, viven tristes, viven agobiados y conocen al Señor, pero
no están bajo la influencia de su reino. ¿Cuántos quieren estar bajo la atmósfera del reino de Dios hoy en la mañana? Amén, ¿no? Todo el mundo queremos estar bajo eso. Ahora, escuche, ese reino hay que cuidarlo, porque si usted no lo cuida, si usted no lo valora, se te quita, es quitable, es retirado. Mateo, capítulo 21, versículo 43 dice, Jesús le está hablando pues a aquellos que dudan de él, ¿no? ¿Quiénes dudaban de él? Los fariseos, ¿no? Los fariseos de esos tiempos, aquellos que refutaban sus enseñanzas. Les dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Para usted estar bajo la influencia de ese reino, usted tiene que permanecer dando frutos. Si no da frutos en el reino, se te quita. Misterio. ¿Quieren permanecer en el reino para que no les sea quitado? Tienen que dar fruto. Fruto, hermano. Jesús les estaba diciendo entonces a estos judíos que se les va a quitar el reino, ya que han rechazado al Mesías, y este reino será dado al pueblo gentil, o sea, a nosotros, hermanos, a nosotros se nos da ese reino. ¿Para qué? ¿Porque somos buenos mejor que los judíos? No, para producir frutos. ¿Por qué? Porque los fariseos no valoraban el reino, hermanos. Tenían al Mesías enfrente de sus narices y lo rechazaron, ¿no? Y así puede pasar en estos tiempos. Nos hablan del Señor y lo rechazamos. Dentro de la iglesia no maduramos y estamos rechazando las enseñanzas del Señor. Por eso se nos quita. Hay cristianos que experimentaron esa atmósfera del reino y hoy en día ya no tienen ganas de orar, ¿no? Ni siquiera de venir a tomar la Santa Cena, no se congregan, ¿no? Y no dicen qué pasó en sus vidas. Pero cuando estuvieron bajo la gloria, no dieron fruto. Nunca evangelizaron, nunca hicieron nada para el reino de Dios. Solamente se dejaron pastorear, pero nunca hicieron el mínimo esfuerzo para extender el reino de Dios. Eso no sucede en esta iglesia, ¿verdad? Eso sucede en otra iglesia. Amén. Y no es por la edad, porque aún en la edad muy avanzada, tú puedes hacer que el reino de Dios se extienda. Amén. Con un simple Jesús te ama, con una invitación a otro para traerlo a la iglesia, con eso ya es suficiente, hermano. Ya estás contribuyendo, ya estás dando frutos para la extensión del reino de Dios. Mi pregunta ahora es entonces, ¿estás dando fruto? ¿Estás aprovechando que estás bajo la influencia del reino de Dios? Cuidado, porque muchos ya no logran sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están bajo el sistema terrenal, ¿no? Miren lo que está pasando en nuestra nación. Protestas, huelgas, sicariato, extorsión, inundaciones, etc. ¿Y todo esto trae qué? Pánico y miedo. Pero cuando estás bajo la atmósfera del reino de Dios, hay paz dentro de tu corazón, hermanos. No nos atormenta lo que pueda pasar en este mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la desesperación? No debe haber desesperación, hermano. ¿Amén? Entonces, tú sabes entonces que cuando el sol amanezca y no brille, Jehová estará con nosotros para librarnos, para proveernos y para bendecirnos. Y esto trae paz, lógicamente, ¿no? Trae tranquilidad. ¿Amén? Ahora, no cualquiera puede estar bajo la influencia de ese reino. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 6, el versículo del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. El Señor eso te está diciendo, no cualquiera puede heredar, no cualquiera puede estar bajo la influencia del reino de Dios. Y aquí hemos mencionado pues una lista larga, ¿no? Hermano, de nada sirve que usted sea bautizado, que tenga un cargo en la iglesia, que tome la Santa Cena, que tenga años en la iglesia. Quizás le guste congregar solamente los domingos, pero tu testimonio deja mucho que desear. Tu manera de ser en la casa no es correcta, ¿no? Lo que haces cuando nadie te ve no es apropiado y tú lo sabes, ¿no? Lo que tú ves en tu celular, en tu computadora, te está revelando que no vives bajo la influencia del reino de Dios. Tu carácter, tu manera de herir a la gente, tu manera de proceder con las personas que está bajo tu mando, revela que usted no está viviendo bajo la influencia del reino de Dios. Cuando estás bajo la influencia del reino de Dios, hay algo que te caracteriza y es la humildad. Cuando estás bajo la influencia del reino de Dios, estás en otro nivel, porque estás bajo la gloria de Dios, estás bajo cielos abiertos, hermano. Fluye la bendición, hay un portal de Dios sobre ti, pero hay un requisito para entrar. Hay uno solo para entrar. Y usted tiene ese requisito. Si usted no tiene ese requisito, hermanos, no entra. Y aquí es donde más de uno se queda en la puerta. Gracias. ¿Qué Jesús dijo? El misterio para entrar. ¿Quieren que se les revele? ¿Cuántos quieren que se les revele cómo entrar al reino y no se ha quitado? Amén, ¿no? Para entrar entonces hay un requisito. Y ese requisito se encuentra en el Evangelio de Marcos, ¿no? El Evangelio es tan sencillo para entenderlo, hermano, y vivirlo, pero que tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, no lo entendemos. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y ahí está el misterio. Dice: y le presentaban niños para que todos los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, ¿no? ¿Qué le decían? No molestes al maestro, dejen al maestro. Entonces, viéndolo, Jesús se indignó, se molestó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y miren el versículo 15, dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, o sea, para recibir el reino de Dios tenemos que ser como un niño, no entrará en él, dice. ¿Usted qué pensó? ¿Que hay que ser pastor, hay que ser evangelista o hay que ser un teólogo para entrar al reino de los cielos? ¿Acaso nosotros solamente y los que están al mando con autoridad van a entrar al reino de los cielos? No. Sí está diciendo el versículo, el que no sea como un niño. Hasta los pastores tenemos que ser como niños. Nadie se escapa aquí, nadie. Tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque no entra y punto. Amada iglesia, el secreto entonces está en ser como un niño. Y muchos dirán, ¿cómo así? ¿No había que hacer unos estudios teológicos? Todo eso es bueno, hermano. Si tiene la posibilidad de estudiar, estudie. Pero para vivir bajo la influencia del reino de Dios y entrar al reino de Dios y después morir y ir al reino de los cielos, debemos ser como un niño. Tanto así que el Señor Jesús dijo que Él no se le revelaban los misterios a cualquiera. En el Evangelio del capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice que Jesús se regocijó cuando los 70 discípulos habían regresado y contaban cómo los demonios se sujetaban a ellos y habían sanado enfermos. Y el versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué gran misterio, hermanos. Ocultó todo ese misterio, ¿no? Todo su poder. ¿Y se le reveló a quién? A los niños. Si nosotros somos como niños, vamos a recibir bastantes revelaciones de parte de Dios. Y las revelaciones
¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran las revelaciones, hermanos? En la palabra, pues. Por eso los ciegos dicen, lean la palabra, estudien la palabra, apliquen la palabra, ¿no? Entonces ya estamos manifestando el reino de Dios en nuestra vida. Es así, de simple es el evangelio, hermano. Entonces, con razón, pues, Jesús le dijo a Nicodemo, porque que él no naciera de nuevo. Le dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Todo encaja entonces ahora. Entiendo que hay que nacer de nuevo para volver a ser niño. Señores, aquí hay un misterio poderoso. Ahora entiendo por qué muchos hermanos pasando diversas dificultades y no viven bajo la gloria de Dios, porque todavía no han nacido de nuevo. No han experimentado, pues, eso tan poderoso. Todavía no son esos niños que Dios quiere que sean. Y podrá, repito, tomar la Santa Cena, resistirte, someterte a Dios, aparentar ser piadosos, pero si no tienen ese niño que Dios quiere que tú tengas en tu interior, no podrás hacerlo, ¿no? Cuando el Señor venga, usted se va a quedar. Y si llegas a morir, ahí estás en peligro porque estás jugando a ser cristiano cuando no lo eres. Amén. Ahora, ese proceso de nacer de nuevo viene cuando aceptamos al Señor. Ese proceso no viene de golpe. El Señor nos perdona y comienza un proceso para hacernos sensibles a Él. Hechos, capítulo 14, versículo 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? No es porque nos convertimos y venimos a la iglesia y todo nos va a ir bien. Esa es una doctrina falsa, que ya la conocemos todos nosotros, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Que viene de si tú obedeces, todo te va a salir bien. Eso es parte de ello. Pero aquí dice que es necesario, hermano, que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas dificultades, a través de muchos problemas que vas a tener, entremos al reino de Dios. Entonces, que el que nace de nuevo y sabe este misterio, no se preocupa, no tiene pánico, no se desespera, hermano. Pero ¿qué hacemos? El primer conflicto que tenemos, no venimos a la iglesia. Por venir a la iglesia me sucede esto, dice. Cualquier situación que hacemos, esto no es para mí. No, tengo que estar preparado recién para recibir el evangelio. Así piensan, hermano. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El que nace de nuevo no le interesa todas esas cosas. Nace de nuevo, nace en el Espíritu. Solamente le interesa estar y conocer al Señor. Y se deleita en la presencia de Dios. Puede estar enfermo, puede estar debiendo, adeudado, pero a eso no le importa. Lo que le importa es estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, hermano. Ha nacido de nuevo. No le importa lo que el pastor le dice, no le importa si quiere agradar a los pastores, no le importa que lo maltraten injusta o justamente, eso no le interesa. Lo que le interesa es estar en la presencia de Dios. Y ahí está haciendo frutos. Ahí está estableciendo el reino y está extendiendo el reino. Amén, hermanos. Entonces necesitamos ser niños para experimentar el reino de Dios. Y hay veces Dios tiene que permitir las tribulaciones para formar, para producir ese niño que Él quiere que seamos. Y el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para romper con todas esas ideas y conceptos humanos y hacernos sensibles a la voz de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño? ¿A qué se refiere Jesús? La misma Biblia nos va a responder. Marcos, capítulo 9, versículo 35, ¿no? Los discípulos estaban peleando por puestos, diciendo, ¿quién será mayor entre vosotros? Ahí en el reino de Dios. ¿Quién será el mayor aquí? El de más autoridad, el más influyente con el Señor. Y estaban peleando por ver quién es el primero. El versículo 35 dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y el versículo 36 dice, y tomó a un niño
y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Amén. No solamente entonces hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, sino hay que recibirlo, ese reino, como un niño. Hay que ser entonces como un niño para poder entender el reino de Dios. Ahora, ¿qué características entonces debe tener ese niño, ¿no?, que Dios quiere que seamos, ¿no? Primero, ser maduros en el modo de pensar. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20 dice que no se debe ser niño en el modo de pensar, sino ser maduros en el modo de pensar. Hay cristianos, hermanos, que son niños en su manera de pensar, porque se ofenden por ningún motivo, porque dicen: no voy a la iglesia porque el pastor no me salió. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque no me dejan sentar en el lugar donde yo quiero, ¿no? Los sugieres, le ponen un lugar y no les agrada eso. O se van para adelante o se van para atrás. Mayormente se van para atrás, ¿verdad? No quieren sentarse adelante. No entienden que la presencia está aquí adelante. Si bien es cierto, va para allá, pero va así, ¿no? Amén. Así que el próximo domingo, arrebotado toda la parte de adelante. Segundo, otra característica, la humildad. El niño es humilde. Por eso Jesús lo puso en medio de ellos. Ya hemos visto el pasaje que hemos leído. Si alguno de ustedes, pues, quiere ser mayor en el reino, tiene que servir a todos aquí. Eso es humildad. Servir a los demás, considerando los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y la pregunta es aquí: ¿en qué nivel de humildad estamos? ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Qué hacemos cuando alguien habla mal de usted? ¿Qué hacemos cuando estás bajo presión? ¿Gritas a todo el mundo? ¿Haces sentir mal a las personas? ¿En qué nivel de humildad estamos? Hay cristianos, hermano, que por cualquier cosa pelean. Le falta humildad. Con razón Jesús dijo: señores, ¿quieren entrar al reino de Dios? Entonces tienen que ser como un niño, humildes. Un niño es humilde. ¿Por qué? Porque tú le dices algo y baja la cabeza nada más. No te dice nada. Ahora, ¿cuánta gente en la iglesia se ofende porque dicen, no? Mucha gente se ofende porque dicen: bueno, yo llevo tantos años en la iglesia, ¿no?, y veo que a otro que llegó después que yo tiene más reconocimiento, ¿no? Hay hermanos ofendidos así, de esa manera. ¿Por qué? Porque quieren reconocimiento, quieren méritos por los años que llevan dentro de la iglesia, ¿no? Quieren cargos mayores. Los cargos en la iglesia, pues, no vienen por el tiempo, hermano. Los cargos en la iglesia vienen por la decisión del Señor. Dios te llama, Dios te escoge y Dios te pone en el lugar donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Amén. Entonces, no viene pues porque eres amigo del pastor, o no viene porque tienes dinero. No. Viene simple y llanamente porque Dios te llama, ¿no? Entonces, hay hermanos ofendidos que dicen: yo merezco más oportunidades. Yo merezco estar en el altar, por ejemplo. Yo merezco que me den una iglesia mejor. Ese yo merezco es falta de humildad. Amén. Es soberbia, es orgullo. ¿Quieres ser grande en el cielo? Entonces tienes que servir a Dios. Es lo único. Hay que ser entonces como un niño. Aprende a servir a los demás desde el lugar donde Dios te tiene. No andes por ahí buscando pues merecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vas a encontrar, hermano. No lo vas a encontrar. Qué bonito es cuando Dios te da algo, ¿no? Y usted siente que no lo merece, ¿no? Dios te honra y usted dice: ay, Dios mío, yo no merezco esto, ¿no?
Y esto le pasó a Jeremías, ¿no? En Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, Dios llama a Jeremías, ¿no?, para una misión y le dice, Jeremías, tú irás y hablarás mis palabras. Y Jeremías dice, oh Señor, no sé hablar porque soy un niño. Y Dios dijo, es así que me gusta que seas, me dijo. Pero ahora ya no digas que eres niño, porque irás y harás lo que yo te mande, ¿no? Hermanos, Dios escoge esa gente que quizás no se siente merecida en lo que hacen, pero ahí es donde Dios se glorifica. Dios deposita su gloria de donde hay un corazón como un niño, porque sabe que esa persona no se va a jactar de lo que tiene y sabe que lo que tiene no le pertenece y va a estar todos los días humillado diciéndole al Señor, ¿no? Señor, ya no puedo, si tú estás conmigo, sí lo puedo hacer. Ese debe ser el lenguaje nuestro, hermano. Es ahí donde el Señor pues derrama su gloria, su poder, su gracia, su unción, ¿no? ¿Cuántos quieren entonces ese poder, esa gracia, esa unción? La iglesia tiene que desear eso en la medida que se mantenga en el reino de Dios. Entonces, no debemos enojarnos cuando no recibimos algo de Dios. Dios te dará lo que realmente está capacitado tu corazón para recibir. Por eso es que Jesús dice, tienes que ser como un niño. ¿Por qué? Porque teniendo ese corazón humilde, vas a ver y entrar en los misterios de su reino, ¿no? Vas a disfrutar de las bendiciones del Señor. Por eso muchos pues no disfrutan de las bendiciones. ¿Por qué? Porque se creen merecedores de sanidades, por ejemplo. Quieren recibir la sanidad y ayunan, pero no la reciben. ¿Por qué? Porque no son humildes. Hay que esperar como corazón de un niño y dejar que Dios te impresione y vas a ver cómo Él te va a añadir más y más. La sanidad no va a venir cuando uno lo quiere. Él es un Dios soberano. Es cierto, podemos pedirle, pero hay que ver con qué intenciones pides tú eso. No podemos nosotros, estamos acostumbrados a exigirle al Señor que haga algo. Pero yo te aseguro que si tú buscas más la presencia de Dios que por tu sanidad, la sanidad viene en cualquier momento, sin que tú se lo pidas, porque Dios observa lo que tú haces. Eres como un niño que no te interesa lo que te está pasando, solo le interesa estar a los lados de papá. Amén. Así es un niño, estar al lado de papá nada más, no le interesa más. Ahora, ¿por qué Jesús dijo como un niño? El apóstol Pedro nos da pues cierta referencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear es algo que usted quiere a cuesta de lo que sea. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Si usted tiene un niño recién nacido, déjelo sin comer a ver si aguanta. Pregúntele pues a una mamá si su niño no le da leche o comida en el momento. A veces interrumpe el culto, ¿no? A veces interrumpe lo que uno está haciendo. No respeta nada del niño cuando está hambriento. Ellos desean comer, anhelan comer, y no importa quién lo esté mirando. Ni el presidente, ni la visita, ni el culto. Ellos lloran porque quieren comer, hermanos. Y el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desear, ¿qué cosa? ¿No? La leche espiritual, las cosas espirituales. Con razón Jesús dijo, pues tienen que ser como niños, porque el niño anhela, pues, cada día las cosas espirituales. Para el niño es una pasión, le gusta venir a la iglesia, le gusta orar, le gusta aprender de la Biblia. Llegan cansados del trabajo y se vienen al culto porque quieren aprender de la Biblia. Hasta mojados llegan de la cama cuando están lloviendo, pero con esa pasión por aprender, traen su cuadernito y están escribiendo y preguntando. Y hay gente que tiene posibilidades de venir, pero no lo hacen. Se quedan inertes, se quedan inactivos, incapaces de reaccionar, porque no buscan la manera de aprender, no buscan la manera de crecer. Un niño, por característica, cuando quiere algo y no se lo dan, hace pataletas. Cómprame ese avión, hijo. Y no, hace pataletas si uno no le compra. Y te hace un escándalo donde se encuentra. ¿Por qué? Porque ellos anhelan con pasión lo que quieren. Eso se ha perdido en la iglesia, esa pasión por las cosas espirituales.
Me da tristeza que hay gente que llega tarde al culto y todavía se van antes que termine el culto. ¿Y lo hacen por qué? Solamente lo hacen por cumplir. Se ha perdido entonces la pasión por la palabra. Ya no la leen, ya no oran, ya no tienen pasión por orar. Y si oran 5 minutos, se quedan dormidos ahí en la cama. El salmista David dijo, oh, cuánto yo anhelo tu presencia y es más valioso que el oro y la plata. Cuando tú anhelas las cosas espirituales, ¿no? A usted no le importa lo que venga a interrumpir. Usted le da prioridad a las cosas de Dios. Usted anhela la palabra, ora, ¿no? Busca al Señor, lo alaba, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque usted quiere crecer espiritualmente. Cuando un cristiano no es niño espiritual, no crece, hermano, no crece espiritualmente. Él o ella dice, eso que está predicando el pastor, eso ya me lo sé, ¿no? Ah, que vaya a ayunar otro. Yo no necesito ayunar. Yo ya llevo tiempo en la iglesia. Eso yo ya lo hice. Cuando paras de buscar tu crecimiento espiritual, entonces estás muerto espiritualmente. Hay veces nos critican porque estamos estudiando teología o estamos estudiando otras materias. Y nos critican porque estudiamos y no paramos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos más. Queremos más. En cambio, los inertes espirituales creen que por bautizarse y estar en la iglesia no necesitan aprender y no necesitan buscar el poder del Espíritu Santo. Se anuncia una vigilia, no vienen. Ponen de pretexto el frío, el bus, el trabajo, pero si van a otros lugares, ahí sí van. Cuando usted tiene pasión por las cosas de Dios, a usted no le importan los obstáculos, hermano. Usted va porque quiere crecer espiritualmente. Sabe que necesita más y más. Cuando uno tiene hambre del Señor, tiene hambre de las cosas espirituales, anhela estar siempre en la casa del Señor. Siempre es así. ¿Cuántos quieren entonces desear más estar en la casa del Señor? ¿No? Ese amén no me convence. Tiene que ser más explosivo ese amén. Hasta en eso tenemos que aprender a ser como niños, ¿no? Nunca, hermano, anhele crecer espiritualmente. No se quede inerte. Nunca diga, no, ya no necesito más, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere darte esa experiencia, quiere darte más poder, más conocimiento de la palabra. Crezca, hermano, y no diga, pues no, ya llevo tiempo en eso. Que vayan los hermanitos nuevos a aprender. A veces decimos así. Hermano, un niño espiritual nunca para de crecer. ¿No ha visto a los niños pequeños que se ponen los zapatos de papá y ellos quieren crecer? Y salen con los zapatos de mamá porque los niños quieren crecer, ¿no? Y dicen, yo cuando sea grande quiero ser bombero, porque ellos anhelan crecer. Y van y se miden en la pared y ponen el lápiz y lo marcan todavía. Y ahí dice, ya crecí otro poquito. Y siempre con ese deseo, con ese anhelo, ¿no? Así tiene que ser pues un hijo de Dios. Todos los días crecer, orar, leer, estudiar más y más de la palabra. Mídase, hermano, mídase. ¿Será que ha crecido espiritualmente? ¿Ya no eres el carnal del año pasado? ¿El mal genio que tenías el año pasado? ¿El bravucón? ¿No? El que peleaba, el bravucón que peleaba del año pasado, o que golpea o grita a su mujer y no trata bien a su esposa. Analices, hermano, ¿no? Reflexione. Si sigue usted siendo el mismo, entonces usted es un inerte, está muerto espiritualmente, necesita urgentemente entrar al reino y tiene que ser como un niño, porque como adulto no ha podido ingresar. Esa es la evidencia. Si no puedo vencer las cosas que estoy mencionando aquí, si trato mal a mi esposa, a mis hijos, tengo mal genio, mal carácter, no me gusta que me llamen la atención, entonces estás actuando como adulto. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Hazte un niño. Simple y llanamente. Simple. Niño. Amén. Si sigue entonces usted siendo el mismo, entonces usted es inerte. Está muerto. Necesita entrar al reino y tiene que ser como un niño. Y la única manera es arrepentirte y reconocer tu estado malo delante de Dios. Se pregunta, ¿has crecido espiritualmente este año? ¿Conoces más la Biblia este año? ¿Oras un poquito más? ¿Congregas un poquito más? ¿Ahora evangelizas? Dime la diferencia
de un año a hoy. ¿Cuál es la diferencia? O dices, no, yo estoy bien, ya no necesito, estoy tranquilo, ¿no? Reflexionemos, hermanos, a través de estas preguntas. Tercero y última característica, ser niños en la malicia. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí Pablo nos está diciendo que sean adultos para pensar, pero niños en la malicia. ¿Qué es malicia? Según la Biblia, malicia es intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. En el lenguaje cotidiano que nosotros manejamos, la malicia significa, pues, pensar mal, tener malos pensamientos. Cuando Pablo dice que debemos ser niños en la malicia, significa que debemos pensar, que no debemos pensar mal, porque por naturaleza un niño no es mal pensado. Un niño obra inocentemente. Por eso dice Pablo que debemos ser como niños, ¿no? En la malicia. Cuando una persona es maliciosa, no puede experimentar el poder del reino de Dios. Hay gente con mucha malicia porque se preguntan, ¿y para qué será la ofrenda? ¿Y para qué piden los diezmos? ¿Con qué intención esa persona me saludó así? Porque nunca me había saludado así. Y vean cómo me saludó. Hay gente tan maliciosa en la iglesia que cualquier cosa lo interpretan como una ofensa o lo interpretan como algo terrible porque están llenos de malicia. Por eso Dios no los puede usar, no puede derramar su bendición porque a toda hora viven pensando mal de la gente. Ser niños en malicia, no debemos ser mal pensados, debemos obrar inocentemente. Acuérdese la clave que dice del amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Debemos tener entonces la capacidad de saber hablar, de saber responder y saber las cosas y hacer las cosas con amor, con delicadeza y hasta con inocencia, hermanos. Si alguien tiene malas intenciones, no importa, hermano, déjelo. Dios te defiende, ¿no? Dios te exalta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y a Él no le gusta la injusticia. ¿Para qué reclamar? Si te llama la atención, así sea injusto, calle, hermano, agache la cabeza. Porque si ha sido injusto, Dios te va a defender. Así sea el pastor, Dios te va a defender. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Uno de los atributos de Dios, Dios es justo, hermano, justo. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia, no saludo a nadie y me voy para evitar problemas. No, señor, no sea malicioso. Usted tiene que aprender a socializar dentro de la iglesia, a saludar a los hermanos, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a dejar de ser tan malicioso, hermano. La malicia es pecado, hermano. La malicia es pecado. Y todos de alguna u otra manera experimentamos ello. ¿Por qué? Porque esa es la reacción de todo adulto. El adulto experimenta malicia constantemente. Pero tenemos que aprender, por eso es el misterio, la revelación. Hoy en esta mañana, tenemos que ser como niños. Si viene una malicia en ese momento de tu pensar, y dices, no, Señor, quítame todo lo que estoy pensando en este momento. No debo ser malicioso. ¿Por qué? Porque es pecado. No le agrada a Dios ser malicioso. ¿Con qué intenciones hacemos a veces cosas naturales para nosotros, como adultos? Pero tenemos que reflexionar. Si es la voluntad de Dios, si así Dios quiere. Por eso es necesario que entendamos que tenemos o hemos nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo lo entiende, corrige. El que no nace de nuevo se queda ahí, inerte, se molesta, rencoroso, se va de la iglesia. Esas son las personas que de repente no han nacido de nuevo, porque el nacer de nuevo es un proceso, ya les he dicho.
No es de golpe, es un proceso. Pero Dios te la va revelando poco a poco. Porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú constantemente buscas a Dios, no solamente aquí o en días especiales, todos los días tú vas buscando a Dios y le dices, Señor, el Espíritu Santo te hace ver de que lo que tú has hecho está mal, y le dices, Señor, o no sabes, te dice, Señor, lo que he hecho está bien o está mal, y Dios te dice y te muestra que está mal. Anda, vaya y pídele perdón a esa persona que tú la has dañado. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios está viendo la humildad, la sencillez que tú te acercas para pedirle dirección. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar poder, gracia para bendecir a la gente si usted no socializa con nadie? Porque estás tan lleno de malicia y crees que todo el mundo está hablando de ti, ¿no? Y que te va a perjudicar. La Biblia dice, ningún arma forjado contra ti prosperará. Esa es la promesa del siervo de Dios. Así es que no tengas miedo si te van a hacer daño, ¿no? Nadie lo podrá hacer. Está tranquilo. Socialice, hermano. Hable, haga amigos. Aprenda a tener coinonía con los hermanos, ¿no? Que han sido salvos. Amén. Yo sé que no es fácil volver a ser como un niño, pero ¿saben una cosa? Un niño cree. Y por eso, para experimentar el reino de Dios, tenemos que tener fe como un niño. En la alimentación de los 5,000 Jesús, ¿no? Le dice a los discípulos, denle vosotros de comer. Y los discípulos le dicen, Señor, mire, más de 5,000 en este lugar, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio de Juan, porque este versículo no está ni en Mateo ni en Marcos, ¿no? Está en el Evangelio de Juan, porque este pasaje está en los 3 evangelios, pero en Juan habla esto. Juan capítulo 6, versículo 9 dice, que llegó un muchacho, llegó un muchacho, un niño, y dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Y me imagino que los discípulos se rieron y dijeron, ¿qué es esto para tanta multitud? Pero la fe de un niño hace milagros, hermano. La fe de un niño hace milagros. Muchos de ustedes no han sido bendecidos porque no creen como esos niños. No creemos como esos niños. Usted le dice a un niño, pórtate bien. Te voy a dar un premio. El niño lo cree. Él no cuestiona a la gente. No cuestiona a la gente que ama. Él puede cuestionar a todas las personas, pero no cuestiona a mamá o a papá. Cree al 100% de lo que sus padres le dicen. Y Dios quiere que tú seas como un niño y creas en sus promesas. Que aunque todo está en contra, Dios te dice, solo cree, solo cree. El niño no se pone a analizar si va a alcanzar el dinero o no para el desayuno. El niño sabe que mañana va a tener su desayuno. Así es un niño. Porque en medio de cualquier circunstancia sabe que alguien le va a proveer. Dios quiere que tú le creas como un niño, que descanses en Él, que sepas que Él va a proveer, que te va a levantar, que Él te va a dar la victoria, hermano. Él te va a dar la victoria. El niño no se preocupa por el mañana. Ellos saben que algo va a pasar y van a poder preservar su vida y seguir adelante. Pero cuando vamos creciendo, ya comenzamos a analizar y a hacer cuentas y decimos, uy, no me alcanza, mejor no me lo compro. Un niño no hace eso porque juega. ¿Ha visto un niño dormir? Qué envidia, ¿verdad? Ellos duermen tan profundamente que uno les queda mirando y dice, ¿quién como ellos que no tienen preocupaciones? ¿Saben por qué no tienen preocupaciones, hermano? Porque tienen padres. Y ellos saben que tienen padres terrenales. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a un Dios grande y poderoso que es el dueño del oro y la plata, hermano? ¿Cuántos, hermanos? Alaben al Señor, hermano. Alaben al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios.
Tenemos que aprender entonces a depender de Dios, hermanos. Ahora, un niño perdona rápido. Castiga usted a su hijo y a los minutos viene y le abraza. Pero ¿cuántos hermanos llevan tiempo sin hablarse dentro de la iglesia? Qué vergüenza, ¿verdad? Se miran las caras y se voltean. ¿Cuánto tiempo no le hablas a esa persona? Un niño, por más que se pelee con otro niño, pasa 5 minutos y ya están jugando otra vez. ¿Por qué? Porque un niño no guarda rencor, un niño no guarda resentimiento, él perdona rápido. Un niño también es agradecido. Dele un juguete, dele un dulce, dele un regalo pequeño, insignificante para él, y es para uno. Pero cuando él lo ve, salta de alegría, se siente contento. Le agrada lo que le han regalado. Y se queda mirando usted y piensa, pero solo le di un regalo de 3 soles. Pero los niños pues se sorprenden, se admiran. Cada milagro que Dios realiza debe sorprendernos, porque es como un regalo del cielo para alguien que sufre. Así sea un dolor de cabeza, hermano, debe de sorprendernos que alguien con dolor de cabeza, Dios lo sane. Pero a mucha gente no le sorprende que Dios sane a alguien con dolor de cabeza. Por eso es que Dios no ha hecho más milagros contigo, porque te ha bendecido en tantas cosas, ¿no? Que para esas bendiciones, usted piensa que eso es normal, que lo merece recibir bendiciones de parte de Dios. Hermanos, cada día es un milagro de Dios. Cada alimento que comes, el aire que respires, las manos que levantas, es un milagro de Dios. Sorpréndete entonces como niño cada día y Dios te va a sorprender con más y más y más. ¿Cuánto se sorprende por la presencia de Dios? Amén, ¿no? Cuando lleguen a casa, hagan la prueba. Lleven algo a su hijo, cómprenle un par de zapatos y verá cómo se alegra, cómo se goza. Se lo ponen y no se lo quitan, ni para dormir. Y Dios nos ha dado la palabra. Y la tenemos por ahí arrunada, arremetida, no le damos importancia. Ya la palabra no te sorprende, ya la palabra no hace efecto. El Señor te dice en esta tarde, en esta mañana, perdón, quiero que seas como un niño. Cuando yo los bendiga, cuando yo los provea, cuando sientan mi presencia, dice el Señor, lloren, lloren. Hermanos, cuando yo me pongo a orar en mi cuarto, viene la presencia de Dios y le digo, Señor, otro poquito más, por favor, otro poquito más. Y yo creo que a Dios le gusta que le pidan eso, que nos sorprendamos cuando estamos en su presencia. Si usted llega a casa y le trae un regalo a su niño, y el niño mira con indiferencia el regalo y dice, lo mira, gracias. ¿Sabe qué es eso? Es que está ignorando tu regalo. Dios se siente así muchas veces. A muchos ya no les sorprende venir al culto. Como tienen internet en casa, de internet miran el culto. Yo sé que hay muchos que no pueden venir, hay excepciones, y se entiende. Pero los que pueden y no vienen, es porque ya no les sorprende venir a la casa de Dios. Ya no gozan estar en la casa de Dios junto con sus hermanos, solo porque tienen internet en casa. Por eso Dios está triste con su pueblo. Por eso Él dice que debemos ser como niños. Vaya y díganle a un niño, vamos a casa del abuelo, vamos al parque de diversiones mañana, y verá que se levanta tempranito para ir. ¿Por qué? Porque los niños son así. Ellos quieren gozarse. ¿Cuántos se gozan cuando vienen a la casa de Dios? Sabes que tienes que venir al otro día, el día domingo, y entonces usted alista la ropa
se prepara para estar en la casa de Dios. Que eso no se te quite, hermana. Que eso no se te quite. ¿Has visto a un niño cuando está llorando? Solo quiere los brazos de mamá o de papá. Dele un chocolate o un chupete. No los quiere. Solo quiere el abrazo de papá y de mamá. Dios quiere que lo anhelemos más y más que las bendiciones que nos da. Así debemos anhelar al Señor, estar en su presencia, no solamente los días domingos, porque es un día domingo, sí es cierto, pero van a disfrutar ustedes más cuando lo busquen a diario en su cámara secreta, gozándose en su presencia, hermano. Y se ponen a llorar, no de tristeza, se ponen a llorar porque Él está ahí. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Qué grandioso es el Señor. Él nos dice en esta mañana que tenemos que ser como un niño. Anhelarlo. Que nos sorprenda. Que debemos perdonar. Que debemos moldear nuestro carácter. Por eso es que no podemos entrar y disfrutar la presencia de Dios. Porque para entrar tenemos que ser como un niño. Qué difícil, ¿verdad? Para nosotros como adultos. Pero para Dios no hay nada imposible. Si tú lo deseas, si tú has entendido esta palabra, este misterio que el Señor nos ha revelado, porque ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado esto? Hasta yo mismo lo he escuchado. Pero cuando estaba preparando el mensaje, Dios me puso. Porque yo veo en mis dos pequeñas cómo buscan a papá. Y así debemos ser nosotros. Todo lo que yo les he compartido, así son todos los niños, la mayoría, todos. Y nosotros observamos y no lo tomamos en cuenta. Pero cuando tú estás experimentando la influencia del Espíritu, del reino de Dios, te vas dando cuenta. En las cosas tan pequeñas y cotidianas, ves la mano de Dios ahí. Cuando yo estoy acostado en mi cama, mi hija se levanta a las 2 de la mañana y se pasa a mi cama y me dice: papá, quiero un abrazo. Y yo me levanto a las 4 de la mañana para poder orar y poder estar en la presencia del Señor. Y me muestra el Señor que esa es la forma y la actitud que debe uno de hacer, de buscarlo, de anhelarlo cada vez más y más. Cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendito Rey de Gloria, porque nos has enseñado una vez más a poder ser como niños, Señor, a poder acercarnos a ti y poder reconocerte que sin ti no somos nada, Señor. Sí, es cierto que pasamos necesidad, dificultad, estamos enfermos, no nos alcanza el dinero, tenemos deudas, no tenemos trabajo quizás, o nos sentimos tristes porque estamos lejos de nuestra nación, Señor. Pero lo más hermoso es estar en tu presencia, bendito Rey de Gloria, gloria. ¿Qué más podemos pedir si estamos en tu presencia, mi Señor? Pues, mira tu pueblo, Señor. Tú sabes lo que están pasando. Tú sabes lo que están experimentando, Señor. Quizás nosotros no lo sabemos, pero tú sí lo sabes.
Llena ese lugar donde se encuentran con tu presencia, bendito Rey. Que ellos también puedan experimentar tu reino. Que ellos puedan tener la oportunidad de seguir creciendo cada vez más y más. Que ellos puedan conocerte. Porque tú te quieres, tú te dejas conocer con todo aquel que quiere y desea, Señor. Oh, bendito Rey de Gloria, Señor. Apelamos a tu misericordia, Señor, y aún en esta mañana puedas tú a través de tu presencia poder sanar a algunos de mis hermanos que puedan estar viniendo con enfermedad, Señor. Tócalos, bendito Rey. Sánalos, Señor. Al que tiene problemas de deuda, Señor, soluciona sus problemas. Al que está pasando dificultades, bendito Rey de Gloria, dale fortaleza, Señor. Que sienta y entienda, Señor, que tú eres su justiciero, Señor, que tú eres su proveedor. Y que pase lo que pase, Señor, estamos en tus manos, porque ninguna arma contra ti prosperará, Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque te pertenecemos, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Señor, Dios de la gloria, por poder compartir. Amén y amén. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Amén. Tomen asiento.